Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Cumbre Biden-Putin replantea acercamiento ruso a América Latina. Creo que lo que Rusia siempre ha estado buscando en la región y sobre todo en Venezuela con la apertura que le dio Chávez, fue tener presencia política en la región. Expertos consideran que Moscú quiere algo más que solo distribuir su vacuna anti-COVID-19. ¿Podría el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre beneficiarios del TPS impulsar la reforma migratoria? Es que en el Senado se necesitan completamente todos los votos demócratas, en adición a 10 votos republicanos. El proyecto en el Congreso permitiría a tepecianos obtener tarjeta verde aún si entraron de forma irregular. Un patrimonio de la humanidad en ruina. Eso requiere una inversión al menos de $20 millones mensuales para poderla recuperar. Luego de ser ejemplo arquitectónico, la Universidad Central de Venezuela muestra su rostro más caótico. Y desde Argentina, la creatividad venezolana llega a la pantalla chica. Es un reto. Inicialmente fue un reto porque era algo que yo no tenía ni la menor idea. Una maestra de matemáticas demuestra que los sueños comienzan con un 2 más 2. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Te saluda Belén Mora. Comenzamos con el tema que capturó la atención durante esta semana. El reciente encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia proyecta de nuevo el interés en los vínculos entre Moscú y Caracas. Nathalie Salas Guaitero nos dice qué está en juego en este momento en Venezuela para los intereses del Kremlin. Una relación de más de 2 décadas. Una alianza estratégica que ha logrado a través de los años acuerdos en materia financiera, comercial, militar y de salud. Condenamos rigurosamente a la práctica de las sanciones unilaterales contra Venezuela, que afectan mucho a la situación social en el país. Pese a las pretendidas intenciones del imperialismo en amenazar, perseguir, boicotear y sabotear esta ejemplar relación. Un acercamiento ideológico iniciado por Chávez, aderezado por Nicolás Maduro y Vladimir Putin, que más que llamar la atención, prende las alarmas en Occidente. Debemos decidir dónde es de interés mutuo y de interés mundial cooperar y ver si podemos hacerlo. Y las áreas en las que no estamos de acuerdo, dejar claro dónde están las líneas rojas. Unas líneas rojas que, de acuerdo con expertos, podrían dibujarse según sean los intereses de Rusia en un momento dado, y no la lógica de Washington de creer que entre Caracas y Moscú existen puentes ideológicos sólidos. De hecho, si en determinado momento conviene a sus intereses, puede lo mismo sostenerlo a sangre y fuego, como lo hiciera con Bashar al-Assad, como descartarlo sin pestañear. Pero, ¿qué busca Rusia en Venezuela? Más cuando el gobierno de Nicolás Maduro luce menos firme que el de su predecesor. Expertos apuntan 3 aspectos: presencia geopolítica, impulso económico y complementación estratégica con otros aliados de Rusia como Irán y China. Es muy claro a este punto que Putin, Rusia, no creo que van a salir de Venezuela y no sé qué hay un tipo de presión que se puede meter para que salgan. Un país petrolero como Rusia, que tiene sus propias reservas, pues obviamente tiene en sus propios recursos la prioridad. Entonces, ¿qué buscarían ellos con eso? Bueno, un tema, si lo queremos ver desde el punto de vista de negocio, relacionando con tener a un competidor bajo control. Aunque Washington ha dicho que buscará trabajar con Rusia solo en áreas de intereses comunes, analistas no dudan que Venezuela sería una de ellas. Una buena relación entre Estados Unidos y Rusia va a poner a tambalear
el gobierno venezolano a su máxima expresión. Pero esto podría llevar tiempo, más cuando la diplomacia parece no haber sido la carta ganadora en el pasado y las sanciones han hecho que Caracas y Moscú hallen nuevas vías de acercamiento, abriendo la posibilidad de que Rusia busque en el Caribe algo más que un simple apretón de manos. Nathalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y seguimos con la visión venezolana a nivel internacional, porque al contrario de lo que se tenía previsto, la Corte Penal Internacional esperó la juramentación del nuevo fiscal Karim Khan para decidir sobre Venezuela. Julia Riera nos cuenta sobre la importancia que tendría una decisión de este ente. Karim Ahmad Khan es el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. Será quien decida si procede o no abrir una investigación formal sobre el llamado caso Venezuela 1, que está en la etapa final de la fase preliminar y hace referencia a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas antigubernamentales del año 2017. Durante su cierre de gestión, la ahora exfiscal Fatou Bensouda anunció que ya había tomado una determinación al respecto, pero que debido a una solicitud del gobierno venezolano prefirió demorar la resolución. El Ministerio Público tiene los fondos, tiene un muy buen equipo legal que está tratando de parar a toda costa el inicio de la investigación. Expertos en materia legal explican que lo más probable es que el organismo inicie una investigación formal en unos meses. Pero, ¿cómo impactaría en Venezuela? A medida que este proceso avance, si el Estado venezolano quiere detenerlo, pues va a tener que decidir investigar e enjuiciar a altos funcionarios. Y eso obviamente sí pudiese, pienso yo, tener un efecto de alguna forma de producir muchas incomodidades al interno del chavismo y de alguna forma debilitar la alianza que mantiene a Maduro al poder. Por su parte, el fiscal venezolano Tarek William Saab anunció recientemente en un comunicado que había recibido una resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares como respuesta a su solicitud de control judicial emitida hace unas semanas. La República Bolivariana de Venezuela considera positiva esta decisión que valora su colaboración con la oficina de la fiscal de la CPI y muestra su satisfacción ante la petición de que ésta ejerza una mayor colaboración y tome una dirección más constructiva y seria para los próximos pasos del examen preliminar. La Corte también evalúa el caso Venezuela 2, que consiste en denuncias hechas por el gobierno de Nicolás Maduro por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América. Organizaciones internacionales como ACNUR y la OIM se unieron a gobiernos de diferentes naciones para recolectar dinero destinado a la asistencia humanitaria de los migrantes y refugiados de la región, la mayoría de ellos venezolanos. Cristina Caicedo Smith conversó con la ministra de Desarrollo canadiense. Veamos. Muchísimas gracias, ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gold, por sus minutos con La Voz de América y con Venezuela 360. Canadá es el anfitrión este año de la Conferencia Internacional de Donantes para ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos. ¿Cuáles son sus expectativas como país anfitrión? Muchas gracias por la pregunta. Y mira, sabemos que la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes de inmigración en el mundo, el segundo más importante, de hecho. Entonces, nosotros tenemos como objetivos, primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis sobre los países recipientes, también sobre las personas mismas, lo que han pasado los migrantes venezolanos dentro de su país y también en su viaje y su experiencia como migrantes. También levantar fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción. Y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles ver que el mundo está ahí con ellos. ¿Por qué para Canadá específicamente es importante ser anfitrión de este evento y ayudar o asistir a la crisis venezolana?
Pues mira, Canadá es un país vecino de los países de las Américas. Es una crisis importante, tal vez lo más grande en nuestro hemisferio en ese momento. Y nosotros hemos estado ahí para apoyar los migrantes venezolanos desde el inicio de esa crisis. Y hemos estado ahí como país socio con los países que han recibido migrantes, tales como Colombia, Perú, Ecuador. Nosotros entendemos y vemos los esfuerzos de muchos de los países que han recibido venezolanos en integrarlos, y nosotros queremos apoyar los esfuerzos. ¿Cuáles serían las áreas de interés? Hablamos de la asistencia humanitaria inmediata, sin embargo también se habla sobre todo de enfocarse en asistencia a mujeres y niñas. ¿Por qué? También el enfoque sobre mujeres y niñas es que sabemos que las mujeres y niñas enfrentan retos aún más difíciles, que tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género, violencia sexual y acceso a servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes, y nosotros queremos asegurar que los migrantes, en particular las migrantes, tienen acceso a todos los servicios que necesitan. Muchísimas gracias por sus minutos con La Voz de América, ministra. Muchas gracias a usted, Cristina. Gracias. Y precisamente parte de la asistencia humanitaria para los venezolanos tiene que ver con las vacunas. Pues bien, la oposición de este país pide a la comunidad internacional que sea garante de las entregas y distribución de los fármacos que llegan al país. Jaime Moreno tiene los detalles. Venezuela es uno de los países con la menor tasa de vacunación de la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. En reiteradas ocasiones, la oposición liderada por Juan Guaidó ha señalado que está uniendo esfuerzos para conseguir más vacunas, pero piden apoyo de la comunidad internacional para evitar que estos inóculos sean utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar su control político sobre la población. Y evitar lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o como cualquier país comunista. Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores de la oposición, advierte que si el proceso de vacunación en Venezuela no se implementa de manera eficiente, los venezolanos tendrían que esperar décadas antes de ser vacunados por completo. Al ritmo que se está vacunando ahora a los venezolanos, para poder completar la meta de venezolanos vacunados, podríamos esperar cerca de 50 años para terminar lo que otros países, incluso la región, están haciendo de manera muy eficiente. Caso de Chile, caso de Brasil, caso de Colombia, entre otros países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que su gobierno ya giró los recursos para las vacunas y que si están demoradas es por culpa de Estados Unidos. Son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo. Y Venezuela va a tener todas sus vacunas. Mientras, algunos sectores de la oposición venezolana en Estados Unidos, con una postura más extrema, sugieren excluir por completo al gobierno de Nicolás Maduro del proceso de vacunación. Porque cuando uno quiere ayudar a la población, uno no busca ayudar al secuestrador, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, que los venezolanos están secuestrados. Entre las propuestas que ha considerado la oposición dentro y fuera de Venezuela para facilitar el acceso al fármaco es colocar centros de vacunación en las zonas fronterizas de Colombia, donde los venezolanos migrantes o de paso puedan inmunizarse libremente. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de otorgar la residencia permanente a los beneficiarios del TPS que entraron de forma irregular al país encendió la alarma entre los amparados y solicitantes de este estatus. Carolina Valladares conversó con expertos quienes consideran que el fallo del Supremo podría impulsar una reforma migratoria. Como un balde de agua fría se cayó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a las esperanzas de cientos de miles de beneficiarios del TPS. La Corte Suprema está contrario a otros jueces que han decidido que sí obtener el TPS es un beneficio y es considerado una entrada. De esta forma, la justicia de Estados Unidos falla en contra de otorgar la residencia permanente a quienes, habiendo entrado de forma irregular, viven desde hace décadas bajo el estatus de protección temporal en territorio americano.
un precedente judicial que también podría alejar del camino a la ciudadanía a muchos de los miles de venezolanos a quienes recientemente la administración Biden otorgó esta medida transitoria para protegerlos de la deportación. Lo importante que la gente sepa es que deben pedir el TPS porque sí les protege de ser deportado de este país, no importa si uno tiene varios casos a la misma vez. Según expertos, el fallo de la Corte Suprema podría impulsar la lucha por la reforma migratoria presentada por Joe Biden al Congreso. Un proyecto de ley que eventualmente permitiría a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos obtener la ciudadanía, incluyendo a los que entraron de forma irregular. Se necesitan completamente todos los votos demócratas, en adición a 10 votos republicanos. Sin embargo, para los sectores progresistas, la alta presencia de venezolanos en estados clave como Florida y Texas y la cercanía de los comicios de medio término podría decantar la papeleta de algunos senadores a favor de la reforma de Biden. Existen algunas personas que ya son ciudadanas que van a poder votar en las elecciones de medio término. Entonces, esta es una buena oportunidad para que sus senadores impulsen estas reformas en el Congreso. Pero concebido para ser un beneficio temporal renovable por plazos de 6, 12 y 18 meses, el TPS ha despertado el recelo de algunos sectores conservadores que sí ven con buenos ojos el fallo del Tribunal Supremo. Como dice el título, se suponía que iba a ser temporal, pero en múltiples administraciones este beneficio se ha extendido una y otra vez, por lo que se ha vuelto bastante permanente. Aunque el presidente Joe Biden se ha mostrado a favor del cambio en la ley de migración, el debate queda ahora en manos del Congreso, donde los legisladores deberán defender su posición, signada por visos de partidismo y promesas de campaña. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Nos vamos ahora a Caracas. Hace casi 20 años, la Universidad Central de Venezuela fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Pero ahora sus pasillos muestran un rostro muy diferente. Adriana Núñez Rabascal nos explica qué pasó. La ciudad universitaria de Caracas fue el primer campus de Latinoamérica en recibir la distinción de Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO, al ser considerada una obra de arte y ser ejemplo de realización coherente de ideales urbanos y arquitectónicos del siglo XX. Pero hoy, el paradigma de modernidad concebido por Carlos Raúl Villanueva no se asemeja a los bocetos de su creador. Mira, eso me da tristeza de que tengamos cosas como la universidad, estructuras como la universidad y que no se ocupen de ellas. Los mosaicos de la Biblioteca Central se han desprendido. La calle Carlos Raúl Villanueva tiene un bote de aguas blancas que complica el paso por el lugar. Los espacios de recreación y las aulas de clase lucen abandonados. Está deteriorada, no se ve que no le dan mantenimiento, no me siento aquí, no sé, o sea, veo todo muy descuidado. Hace un año el techo del pasillo cubierto se desplomó y aún no ha sido reparado, a pesar de que el propio presidente Nicolás Maduro ofreció hacerlo. Pero por la Universidad Central de Venezuela ponemos de lado las diferencias y a trabajar por la UCB. Autoridades universitarias advierten que reparar todas las instalaciones del campus amerita alrededor de $20 millones mensuales, una cifra con la que no cuentan. Dicen que el dinero que reciben solo alcanza para pagar sueldos. El presupuesto de la Universidad Central de Venezuela en el año 2008 era superior a los $300 millones y el presupuesto para el 2021 de la Universidad Central no llega a $3 millones y hasta hoy, hasta el mes de junio, la universidad no hemos recibido ni un bolívar del presupuesto de 2021. Si bien ninguna de las 107 obras de arte que exhibe la ciudad universitaria está en riesgo, otras edificaciones requieren intervención urgente. Creo que de los 89 edificios hay 3 o 4 edificios que el último piso no se está usando por problemas de impermeabilización. La comunidad universitaria también ha alzado su voz por los hechos delictivos que se cometen dentro del campus. El Instituto de Medicina Tropical ha reportado al menos 70 robos en 5 años y la Facultad de Arquitectura ha documentado unos 160 ataques al patrimonio en medio de pugnas políticas. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Y para finalizar, les presentamos el inspirador caso de una maestra de matemáticas que vive en Buenos Aires y que en medio de la pandemia ideó otra manera de enseñar más allá de las fronteras de un salón de clases. ¿Qué hizo? Gonzalo Báñez Villar nos cuenta. Contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos toca matemática, hoy nos toca Marlin Ramos. Siento que puedo llegar mucho más allá de simplemente las cuatro paredes de un salón de clase. Marlin Ramos es licenciada en Educación con mención en Matemáticas. Ejerce la docencia desde hace 17 años y llegó a la Argentina hace 3 años y medio, en febrero de 2018. Cuenta que la adaptación no fue sencilla, pero gracias a su capacidad y experiencia logró rápidamente insertarse en el ámbito educativo. Es un cambio que pega. 14 años ejercí en Venezuela y luego de venirme para acá pasé un año como que en stand-by y a partir de allí sí, ya 2 años ejerciendo como profe como tal acá en Argentina. La situación pandemia hace que nosotros tengamos como docentes que llegarle a los padres de alguna u otra forma. Entonces era como, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos darles desde el lugar en que estamos esas herramientas para ellos desde casa poder ir trabajando con cada uno de los chicos? Y más en la forma como se planteó, que era algo desde lo lúdico, desde el juego. A ver, cada una de las cantidades parciales para formar una suma. ¡Ay, ay, sumando! Exactamente. Entonces, te hago entender que las matemáticas son divertidas, son amenas y mucho más si las entiendes. Realmente fue lo que me permitió y me abrió a mí las puertas con esta área de la televisión. Vamos, ¿está lista? Sí, listo. Vamos. Agarra las cosas. Es un reto. O sea, inicialmente fue un reto porque era algo que yo no tenía ni la menor idea. En el aula tienes el vínculo y la interacción con los chicos, o sea, de que preguntas y al toque te pueden estar respondiendo. En el momento en que estás en la tele, no. Además que es los nervios. En la tele tienes que procurar que sea lo más claro, preciso posible y completamente entendible para que pueda salir todo en el tiempo que se tiene estimado. Y bueno, después es todo el tema de llegar a tiempo, planificarlo. Yo diría que lo más complicado de todo esto es la planificación de las actividades, porque es una muestra constante y distinta. Números, tengo que colocarlo, exactamente, porque 8 por 4, 32. Fíjense que hasta aquí hemos hecho ya divisiones, sumas, restas. Pero cuando tú muestras algo en televisión, ya no solo lo ven los chicos, ya lo ven los chicos, los grandes familiares, y hay algo mucho más amplio donde tú estás transmitiendo la información. Entonces estás llegando al toque y adicionalmente a eso haciendo lo que me gusta, o sea, que es enseñar. Entonces es como una maravilla, o sea, poder hacerlo es una maravilla porque siento que puedo llegar mucho más allá de simplemente las 4 paredes de un salón de clase. Y aunque reinventarse para esta maestra venezolana ha sido algo más complicado que un 2 más 2, no deja de creer que, así como los números, todo tiene una respuesta correcta. Gonzalo Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires. El desierto de Atacama, al norte de Chile, es uno de los más inhóspitos del mundo, pero es también la ruta que utilizan miles de venezolanos en su travesía en busca de mejores condiciones de vida. Con la llegada del invierno austral y las temperaturas extremas, crece la preocupación de autoridades y organismos internacionales por las condiciones de muchas familias venezolanas que por allí transitan. Es por ello que ACNUR, junto con las autoridades locales, les brindan asistencias en albergues donde encuentran abrigo, refugio y alimento. Hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Les informó Belén Mora. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.